Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Hola amigos de Gato Encerrado, muchas gracias por acompañarnos una vez más en un Gato Podcast de este viernes. Este día tenemos un programa muy especial, muy importante para nosotros, precisamente porque este 4 de julio se cumplieron 100 días del régimen de excepción. Ya para este viernes tenemos 104 días y precisamente bajo ese contexto de régimen de excepción, que bueno, de régimen de excepción ya no tiene nada ya que pasó a ser la norma, estas familias que nos acompañan hoy han sido afectadas precisamente por todas estas capturas arbitrarias que se están realizando. Entonces tenemos aquí con nosotros a Carmen Escobar y a Humberto Gámez. Ellos vienen del Bajo Lempa precisamente, que es donde este huracán de detenciones ha pasado llevándose a todas estas familias. También tenemos a José Salvador Ruiz, que nos acompaña. Él es miembro de las comunidades eclesiales de base y vamos a platicar un poco acerca de cómo se han llevado todos estos procesos para que precisamente se presentaran 67 a este momento recursos de habeas corpus para pedir que se liberen a sus familiares. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? Por invitarnos a este espacio, ¿verdad? Donde podemos denunciar, ¿verdad? Todas estas detenciones arbitrarias que hemos tenido en el Bajo Lempa, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes precisamente por acompañarnos. Y bueno, estábamos platicando un poco fuera de cámara acerca de los casos precisamente que se tienen en el Bajo Lempa. Como ya les comentaba, hasta ahorita son 67 recursos de habeas corpus los que se han presentado. Sin embargo, son muchísimas más las familias del Bajo Lempa que están sufriendo esta situación. Pero precisamente por eso tenemos a Carmen y a Humberto que nos van a contar un poco acerca de los casos que ustedes tienen. Si nos pueden platicar de sus familiares, cuándo se los llevaron, quiénes eran, a qué se dedicaban y precisamente ¿por qué ustedes están seguros, muy seguros, de que son personas inocentes y que estas capturas que se dieron fueron arbitrarias? Bueno, hola, buenos días, soy Carmen, pues soy una persona muy afectada en el Bajo Lempa, bajo el régimen, porque pues somos familiares, ¿verdad? Dolidos y a veces uno se queda callado por el miedo, pero en realidad que la familia de nosotros ha sido bien afectada en el Bajo Lempa, pues y no solo nosotros, sino pues todo el Bajo Lempa, vea. Habemos muchos familiares que no queremos decir nada por el miedo del temor a que se nos lleven a uno y dejar nuestros hijos abandonados, pero en realidad que en mi familia, bueno, especialmente en mi familia, bueno, mi hijo, mis hermanos, nosotros nos conocemos y toda la gente ahí que son personas pues que se dedican a trabajar toda su vida. Entonces, pues, en el caso ese, pues, sería que, no sé, la verdad, estamos muy dolidos y no hallamos ni cómo expresar lo que sentimos, ¿vea? Pero tenemos que agarrar fuerza de donde no las tenemos, pero sí, al menos nosotros, los familiares de nosotros, sabemos y los pueden investigar como sea. Y pues y que ellos no tienen ni antecedentes penales para que ellos estén sufriendo lo que están sufriendo adentro, ¿vea? Entonces, nosotros como familia, pues habíamos caído en un miedo, pero al final agarramos fuerza de donde no las teníamos con estas organizaciones eclesiásticas cuando nosotros nos dijeron, pues yo dejé mi negocio, dejé todo y yo dije, yo voy a llevar el de mi hijo y yo sé que pues allí nos van a escuchar y gracias a Dios, pues ahorita estas organizaciones nos están ayudando y nos dan consuelo que primero Dios, vamos a hacer algo junto con ellos para que ellos salgan. Me comentaba usted de que ahorita tiene 6 familiares, ¿verdad? Que han sido detenidos. ¿Son sus hermanos? Tengo 2 hermanos, tengo a mi hijo, a mi cuñado, a mi sobrino y a mi nuera. Precisamente por todas estas personas que se han llevado, un gran número de personas se le está afectando mucho a usted esta situación por la cuestión de su trabajo, ¿verdad? Ha tenido que abandonar un poco su trabajo para poder solventar toda esta situación. Sí, porque fíjese de que quiera ser sí o no,
el último hermano que me llevaron el domingo, él tiene su esposa, pero en realidad recuérdese que somos familia y tenemos que darle apoyo como a ella, como a sus hijos, porque en realidad pues quedan en el abandono. Tendremos que nosotros ayudarles a estas personas, porque mire, le voy a poner el ejemplo de mi nieta. Mi nieta quedó abandonada. Yo como abuela, yo le puedo ayudar en lo que yo pueda, pero yo sé que la niña necesita mucho. Y la niña tiene 1 año, ¿verdad? En este momento. Y quedó sin ambos padres. Sí, porque le llevaron al papá y a la mamá. O sea, la dejaron huérfana, pues. Vea, entonces, yo quizás quisiera no sé, hacerle un llamado a las demás gentes, a las demás personas, a las demás familiares que estamos afectados por el régimen, que si nos podemos unir para unir más fuerzas, para poder ir allá a la Casa Blanca, para poder hacerle llegar al presidente que son personas inocentes las que tienen, que votemos el miedo. Si nosotros no votamos el miedo, no alzamos la voz, no vamos a hacer nada. Y sabemos que nuestros familiares son familiares inocentes. No solo porque sean mi familia, sino que todos. Imagínense, habemos 67 personas afectadas. Y hay personas que no se presentan porque tienen miedo. Son muchísimas más familias, no son solo... Muchas. Ay, mire, ahí en el Bajo Lempa, montón de gente. Hubieron unas personas que yo les dije, mire, vamos, allá en Nueva Esperanza están unas organizaciones que nos están... No, hombre, ¿usted qué quiere, que yo termine presa? No, son nuestros familiares y por mis familiares me van a llevar. ¡Qué bueno! Porque yo sé que mi familiar es inocente. Yo se lo dije a ella. Vamos, mire, con llorar no hacemos nada. Nos vamos a quedar secas de tanto rodar lágrimas y no hacemos nada. Es precisamente este miedo colectivo el que ha llevado que muchísimas familias no denuncien precisamente los casos que se están llevando estas capturas arbitrarias. Sin embargo, precisamente las familias del Bajo Lempa han presentado los recursos para buscar de alguna manera que se puedan liberar a sus familiares. Humberto también nos comentaba de que a su hermano se lo llevaron precisamente el 13 de junio por el régimen de excepciones, una de las capturas más recientes que hay en el Bajo Lempa, y esta situación se está generalizando. Humberto, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo se llevaron a tu hermano y a qué se dedicaba él? Bueno, sí. Bueno, a él lo capturaron, como tú bien dijiste ahí, ¿verdad? El 13, un lunes 13, ¿verdad? De julio, a eso como de las 2, ¿verdad? De la tarde. Él se encontraba en una cancha de fútbol, ¿verdad? Estaba departiendo con otro amigo ahí, y entonces cuando llegaron los agentes, ¿verdad? Policiales, y le pidieron identificación. Entonces, y luego pues se lo llevaron, ¿verdad? Sin más, ¿verdad? Decirle nada. Entonces, cuando mi mamá fue a preguntar a la delegación, ¿verdad? Ellos le dijeron de que habían recibido una denuncia desde San Salvador, ¿verdad? Que él era pandillero de la zona y entonces que por eso lo habían detenido, ¿verdad? Y cosa, pues, ¿verdad? Que no es así, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que él, pues, le gustaba, ¿verdad? Echarse los tragos, pero nada que ver, en verdad. No tienen que llevarse a una persona precisamente por departir, porque dice que estaba departiendo ese día. Sí. Así es. Entonces, y por eso, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos y estamos seguros, ¿verdad? Que él no era pandillero. Entonces, él pues se dedicaba a la agricultura, pues, ¿verdad? Eso es lo más fuerte en nuestra zona, ¿verdad? No tenemos otra cosa, ¿verdad? Sino que nos dedicamos a la agricultura, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Él estaba, tenía una hija, pues tiene una hija también de 3 años, ¿verdad? Que ahorita ha quedado prácticamente en la orfandad por entonces, esto. Y pues sí, es triste, ¿verdad? Y lamentable esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Como familia, porque nos afecta y también afecta a su hija, ¿verdad? Que pregunta por él. Entonces, es bien, o sea, estamos indignados, pues, ¿verdad? Indignadas por este caso y por todos los casos que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, y bueno, esperamos, ¿verdad? Que el gobierno o las instituciones
que se dedican, ¿verdad?, al hacer las investigaciones, ¿verdad? Que den una pronta solución. Cabal, entonces, pues sí, para que no estén injustamente detenidos, ¿verdad? Y yo podría decirlo, ¿verdad?, con toda certeza, ¿verdad? Que ellos no son, pues, pandilleros, ¿verdad? Entonces, y pues sí, es una lástima esto. Esta situación está afectando tanto a las familias como a, bueno, precisamente también a los hijos que están quedando en la orfandad. Vemos el caso de el hijo de Carmen y el hermano de Humberto, pero también está afectando a toda la comunidad. El Bajo Lempa ha sido una de las zonas que precisamente se ha visto más afectada por las detenciones, porque esta ha sido una zona asediada por pandillas, pero se están llevando a muchas personas que son inocentes. Es por esto que precisamente se han hecho estos esfuerzos para demostrar la inocencia de todas estas personas que se han capturado arbitrariamente. Y además se está afectando una zona que es conocida porque es productora de, ¿verdad? Ustedes producen, como me comentaba, su hermano se dedicaba a la agricultura. Entonces se está perdiendo también esta fuerza de trabajo joven porque tu hermano tiene 27 años, tu hijo tiene 27 años. Se está perdiendo esta fuerza de trabajo joven porque se está criminalizando en muchas ocasiones, en la mayoría incluso, a los jóvenes. Y para poder dar solvencia un poco a esta situación, para demostrar que estas personas a las que se han llevado son inocentes, es que se ha hecho el esfuerzo con las comunidades eclesiales de base precisamente de presentar los recursos de habeas corpus. Veíamos que en la primera presentación fueron 11, ¿verdad? Fueron 11 los que se hicieron y estos han ido aumentando cada vez más, que este martes presentaron 34 recursos, sumando un total de 67 con otros que se habían presentado. Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa para poder juntarse como familias, ustedes como familias, para hablar de que se están llevando a estas personas injustamente? ¿Y cómo surge ese esfuerzo para que todas esas familias pierdan el miedo y se atrevan a hablar? Bueno, muy buenas. Gracias por la invitación al programa. Nosotros somos miembros de las comunidades eclesiales de base y este acompañamiento ha surgido a raíz de las detenciones arbitrarias en nuestra comunidad, sobre todo donde estamos las comunidades eclesiales de base, que es en el Bajo Lempa. Pues no es más que una respuesta evangélica, ¿verdad?, a esta situación. El Evangelio nos manda a acompañar a las víctimas. Jesús anunció el reino de Dios y era para los más empobrecidos. Entonces, asumir el Evangelio en estos momentos críticos también implica arriesgarse, pues, junto con ellos. A Jesús le costó la vida esto, y los cristianos y cristianas, a Monseñor Romero, pues, es un vivo ejemplo de este acompañamiento, cuando las situaciones en el país se agravan y los más pobres son vulnerados en sus derechos. Entonces, asumir estas causas es el papel de los cristianos y cristianas. Entonces, las comunidades eclesiales de base nos identificamos con Monseñor Romero. En el periodo de la guerra, pues, las comunidades eclesiales de base también han dejado su sangre en las calles, ¿verdad? Y este mes pasado hemos celebrado al padre Rafael Palacios, quien fue asesinado acá en Santa Tecla. Entonces, hay una trayectoria de acompañamiento y de luchar junto a los más empobrecidos. Y es ahí donde, analizando esta situación, nosotros tenemos 3 lemas, que es ver, juzgar y actuar frente a la realidad. Un miércoles 27 de abril, la comunidad se hizo estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar mirando de espectadores o vamos a hacer algo? Y ahí se tomó la decisión de entrar en el acompañamiento, ¿verdad?, a los familiares, conociendo los casos en el Cantón La Noria, donde hasta la fecha ya llevamos 15 detenidos, que conocemos que no son pandilleros. Entonces, ese día tomamos la decisión de acompañamiento y ahí se decidió invitarles a una reunión. Esa fue la primera iniciativa, invitar a los familiares en el cantón a una reunión para escucharles. Y en esta reunión nosotros hemos escuchado testimonios que realmente nos han conmovido, pues. Sí. Nos han conmovido la gravedad de la situación. Y esto nos hizo de acompañar de manera más decidida.
Entonces, Niña Marina Cortés, por ejemplo, nos decía en esta reunión que tuvimos, hemos ido a la fiscalía y no nos dan información. Dicen que tenemos que esperar. Fuimos a la Procuraduría, que es la encargada de la defensa. Nos dieron un número de teléfono. El abogado que nos pusieron a defender a nuestro familiar no contesta. No le conocemos. Le llamamos y no nos dan respuesta. Hemos buscado apoyo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que no están designados para dar información. Entonces, nadie les escuchaba. Esto lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, la angustia de no poder hacer nada. Esto es una acción que se vio generalizada, ¿verdad? Con todas estas familias. Todas las familias, si usted platica con ellos, le van a dar la misma respuesta. O sea, las estructuras del Estado no funcionan, ¿verdad? Y no les acompaña. Entonces, nadie les escucha. ¿Y qué pueden hacer? Entonces, ahí en esta reunión nació una idea. Y fue la idea de los habeas corpus. Había una compañera que en el régimen de COVID, ¿verdad? Cuando los tuvieron asignados, ella estaba fuera del país y estuvo 15 días, ¿verdad?, retenida por el control. Entonces, en un albergue. Entonces, ella presentó un recurso de habeas corpus y funcionó en ese momento. Y le resolvieron de manera expedita como se supone que tiene que ser. Como tiene que ser. Entonces, sí, le asignaron un juez, estuvo preguntando por ella, ¿verdad? Entonces vino la idea de agotar este recurso con los familiares. Ahí nació la idea. Y es así como un día martes, 24 de mayo, las personas presentaron el 5 de mayo las personas presentaron los primeros 11 habeas corpus. ¿Y estos habeas corpus en qué consisten? ¿Qué es lo que se busca conseguir con los recursos? Los habeas corpus son una medida de protección, ¿verdad?, para la persona detenida. Entonces, que se le asigne un juez. O sea, los familiares en este primer momento querían saber dónde están, cómo están, ¿verdad? Cómo los tienen, si están enfermos, si les están dando de comer, porque algunos tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Si les están dando su medicina. O sea, eso es un derecho que el familiar afuera tiene, saber cómo está su pariente que está detenido. Entonces, al menos esta medida es una medida de protección, ¿verdad? Pero hasta la fecha no nos han resuelto. No han resuelto los casos. Pero seguimos, o sea, este es el recurso que el sistema nos da. O sea, es el único recurso que no se ha agotado, ¿verdad?, porque el régimen no lo ha prohibido. Entonces, la persona tiene derecho a un habeas corpus. Entonces, estamos agotando las vías jurídicas legales. Y para el lunes 16, Cristosal, bueno, empezamos a hacer toda una búsqueda de apoyo también, ¿verdad? Porque la comunidad es una comunidad cristiana, pero juntos, organizados, empezamos a ver qué hacer. Y ahí surgió la idea de tener un acercamiento con las instituciones defensoras de derechos humanos. Y el lunes 16 de mayo nos visita Cristosal. Y es así como seguimos llenando habeas corpus. Y el martes 24 de mayo presentamos 34 casos, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces llegábamos a 36 casos, con el caso de Esmeralda. Con estos casos en cuanto a la labor de la Corte Suprema de Justicia, porque como nos comentaba el caso de esta persona que presentó el recurso por la situación del COVID, se lo resolvieron, pero en estos casos ya tenemos ¿cuánto tiempo esperando? 2 meses. Y aún no ha habido una resolución, a pesar de que se supone que tiene que ser expedito. Así es. Entonces, hasta ahorita solo en la mayoría de casos, solo hemos recibido la notificación de admitido. Pero algunos de los casos llevan más de 2 meses, ¿verdad? Y no hay ninguna resolución. O sea, no les han asignado un juez. Eso está ahí, ¿verdad?, en la corte, pero está congelado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda el papel de la corte? ¿Otra institución más? No está funcionando. Entonces, nosotros sabemos que posiblemente no va a funcionar, pero son las reglas, ¿verdad?, y las normas jurídicas que nos da la Constitución y que nos da el sistema del país. Entonces, queremos agotar esa línea, esa vía, pues,
Vea, si la corte, la pelota está en la corte, pues ellos tendrán que resolver. Si no resuelven, o sea, los familiares tendrán que seguir buscando otras vías, vea, para lograr la libertad de sus detenidos. Entonces, el día de ayer, martes 5 de julio, los familiares vinieron nuevamente a la corte con 21 casos más. O sea, como usted dijo, ya llegamos a 67 casos solo del Bajo Lempa que se han presentado a la corte, vea, de habeas corpus. Entonces, es la medida que nos queda. Es el único camino, vea. Entonces, la pelota está ahí, ellos tendrán que resolver, los familiares tendrán que exigir que las instituciones del Estado les resuelvan. Y es por eso que cada vez más se suman familiares, vea, para exigir la libertad de su detenido. Entonces, en el Bajo Lempa se cree que son más de 200 personas detenidas en las comunidades. De eso, hasta el momento, solo se ha dejado a 3, 4 personas en libertad, que no entran en el proceso que nosotros llevamos. O sea, fueron detenidos y por suerte, o sea, de suerte, no sabemos por qué situación les dejaron en libertad. Vea, pero de los casos que nosotros hemos presentado, de estos 67 casos, no hay personas en libertad. Al contrario, algunas de las personas que forman parte de la organización, vea, han sido detenidas. Entonces, eso implica que se infunde temor. Cuando llegan a detener al familiar, al pariente que queda en su casa, le dicen, si usted anda en cosas, lo vamos a venir a traer. Cuando se dice eso, ¿qué se quiere decir? O sea, saben que se están organizando. Cuando quieren decir, se anda en cosas, quiere decir, si usted se organiza, le vamos a venir a detener. Entonces, es una manera sistemática de infundir temor, pánico en la gente, para que le detengan su familiar y los que quedan en libertad no digan nada. Entonces, todo esto se está dando en la zona, ¿verdad? Y yo creo que la lucha de los familiares tendrá que seguir su curso legal, y si no resuelve el Estado, pues vendrán otras medidas, ¿verdad?, que se tendrán que hacer para exigirle al Estado la liberación de estos casos. Y hay en el grupo planteamientos, ¿verdad?, al gobierno. Uno es que el régimen de excepción no va a resolver el problema de la violencia. Al contrario, lo que ya aquí se está diciendo, ¿no?, de que dejan hijos huérfanos, los familiares, el resentimiento que se está creando, ¿vea?, estos hijos sin papá y sin mamá, ¿qué forma de educación van a tener? ¿Vea?, ¿qué se está creando en el país? Entonces, esto no resuelve, agrava el problema de la violencia. O sea, lo va a generar más. Vamos a tener una generación mucho más resentida de la excluida que está ahora. Vea, sabemos que los efectos de la violencia son efectos de la exclusión social, vea, que hemos vivido durante décadas. Entonces, esto no se está atacando, no se resuelve. Vea. Entonces, ¿qué está generando? Está generando más violencia. O sea, una medida violenta genera más violencia. Entonces, creemos que no es el camino. Entonces, una de las exigencias es que se termine el régimen de excepción, porque está generando más violencia, vea, y deja sin derecho a defensa a los familiares. Si el régimen de excepción termina, entonces ellos pueden poner un abogado, se les restituye sus derechos, pueden saber los familiares cómo están y se puede empezar un proceso jurídico, ¿verdad?, para probar la inocencia. Pero en este momento hay unos familiares y detenidos que llevan 3 meses y no se puede probar su inocencia. No sabemos cuánto tiempo más va a durar. Esta situación, como usted lo comentaba, de que ha habido un miedo, porque este miedo no ha sido solamente de ustedes que lo han sabido superar, sino que ha sido un miedo generalizado. Pero ¿cómo fue ese proceso? Quisiera que me comentaran un poco cómo fue el proceso para aprender a superarlo y ser uno de los pocos colectivos que se ha formado para presentar estos recursos y pues sí, precisamente mostrar de que ustedes no tienen miedo y que quieren mostrar la inocencia de sus familiares. ¿Cómo fue que ustedes conformaron los grupos y cómo se llegó hasta presentar los recursos? Hay algo que yo quiero decir y que quede claro, y que los medios de comunicación que van a ver este reportaje es que es de mandarle un
algo al presidente, que le quede claro que los pandilleros no están en las casas. Los pandilleros están en los montes. Los pandilleros están en la salina. Porque a toda mi familia la han capturado dentro de la casa de ellos. Mi último hermano a las 11:30 lo fueron a sacar enfrente de sus hijos. Sus hijos gritaban, no se lleven a mi papá. O sea, mi hermano no es pandillero porque iba a estar en la casa y iba a ser pandillero. No, que sepa el presidente que mande a los soldados, a la policía, a las montañas. Allá están. En las casas no los están esperando. Si él está pagando por cada cabeza, que los busquen en las montañas. Algo bonito que pasó cuando yo me enteré de poder presentar este habeas corpus de mi hijo fue que llega un señor y me dice, mire, fíjese de que allá en Nueva Esperanza van a hacer una reunión. Vaya. Ahí le van a dar algo bueno. Pues no, hombre, dije yo. Voy a llevar a mi hermana, a mi otra hermana y los vamos. O sea, el miedo lo teníamos. Porque cuando se llevaron a mi hermano, le dijeron a mi hermana que cuidadito se moviera porque hasta ella se la iban a llevar. Y sin embargo, mi hermana cuando fue a preguntar por mi hermano a la policía, estaba un policía y porque mi hermana le decía que de qué lo acusaban y mi hermana le estaba hablando, agarraba las chuchas, las voladas que andan los policías y le dijo que le iba a enchuchar a ella. Vino mi hermana y le dijo, ¿por qué? Le dijo. Porque yo le estoy hablando, le dijo, los derechos de mi hermano, le dijo. No me puede detener usted, le dijo. Vino ella y dijo, cuando yo le dije, fíjate, le dije yo que esto y esto está pasando. Vamos, me dijo. Nos fuimos. Cuando nosotros llegamos a Nueva Esperanza, le digo, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? Le pregunté, no, mire, vaya. Porque hubo una persona de Ciudad Romero que le habían detenido el hijo el día que detenieron a mi hermano, a mi primer hermano. Él había ido y no nos comunicó. Porque ¿qué me dijo él a mí? Mire, aquí es de andar calladito porque aquí dicen que el que anda dando vueltas se lo van a llevar. Pues que me lleven, le dije yo. Yo no le debo nada a nadie. Nunca le he tenido problemas con la justicia ni mis hermanos. Perdió el miedo. Usted perdió el miedo. Claro, en ese momento. Y yo, si usted supiera dónde yo vendo, o sea, es un desvío público que quien no lo escucha. Sé que le va a llegar. Yo le vendo tortillas a ellos, a los policías, a los soldados. Yo les vendo. Así se lo digo, pero sabe, yo siempre he dicho y lo dije ese día, yo que me detengan a donde me quieran detener, pero yo no le debo nada a nadie. Nunca he tenido problemas con la justicia. Me que sus familiares. Igual que mis familiares. Nosotros fuimos afectados por tanta gente que mataron. No me mataron ni un familiar, pero sufrimos el miedo. Habíamos noches enteras que así como los acostábamos, así estábamos en una cama sentadas por el maldito miedo de que me fueran a sacar a mis hijos o me fueran a sacar a mí, porque andaban matando injustamente. Algo que se le dice al presidente es que busque, porque yo nunca, mire, yo le voy a decir algo, cuando comenzaron a detener, yo dije, qué bien, porque mi hijo, cuando esas organizaciones de gente mala comenzaron a surgir, mi hijo fue víctima de uno de ellos. ¿Cree que yo voy a estar de acuerdo con esa gente mala? No. Porque yo a mi hijo le cambié como 5 chips porque me lo querían meter en las pandillas. Yo lloraba y le pedía a mi señor que a mi hijo, y mi hijo, él como era mi hijo y él tenía confianza, mamá, deme su teléfono. ¿Qué dijeron los pandilleros? Que mi hijo, porque jugaba con los policías, pelota, ya dijeron que mi hijo era colaborador de los policías. ¿Cómo puede ser marero mi hijo? No. Yo he sufrido porque, pues, Dios me dio hijos varones. Y gracias a Dios con mis hijos, en las buenas y en las malas hemos estado. Yo sé lo que tengo. Por eso me duele que me hayan capturado a mi hijo sabiendo lo que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, si el presidente comenzó a hacer eso, yo dije, qué bien, están agarrando a todos los malos. Pero está metiendo gente inocente que no tiene ni arte ni parte en eso. Nunca lo han tenido. Yo le dije a mi hermana, ¿te quedas o te vas conmigo? Le dije yo.
Llega un sobrino y me dice en la noche, tía, me dijo, mire, me dijo, allá va a haber una organización, me dijo, de la base de la Iglesia Católica, van a estar los de Cristosal, son unos abogados. Sí, hijo, yo voy a ir. Mire, yo me rebusqué para ver quién me ayudaba a palmear, porque mi vida, toditita mi vida, ha sido trabajar. Mis hermanos, ¿quién no los conoce? A mis hijos yo los instruí rozando caña. Yo era papá, era mamá, mis hijos no saben qué es andar en una pandilla. ¿Y por qué me los capturan? Que busquen a esos pandilleros allá, mire. ¿Y usted cree que los pandilleros van a estar en su casa acostados esperando? No, el presidente está equivocado. Yo se lo dije a un policía. Ustedes andan agarrando gente inocente, le dije yo. Porque imagínate llevarse a mi hijo. Mi hijo era el que les arreglaba la patrulla. Mi hijo era el que les arreglaba los transportes para que ellos se transporten, que van y vienen. ¿Cree que si mi hijo hubiera sido pandillero, como me lo tienen allá, anduviera dando pasos de trabajar de mecánico y arreglándole hasta la patrulla y recogiéndolos a donde se quedaban? Eso es lo que a mí me da valor. Estoy quebrantada de salud por toda mi familia agarrada. Pero sí se lo digo al presidente. Mi familia y toda la familia que vivimos en el Bajo Lempa, hay más de 300 familias. Porque todavía el domingo llevaban 2 parejas. Cipotes, o sea, eso es lo que más le duele a uno. Que busque los pandilleros y los colaboradores en la montaña. Pero que deje libre a la gente inocente. Que deje libre a la gente inocente. Claro, si yo ando dando vueltas porque mi familia es inocente y todos los que andamos dando vueltas es porque sabemos que nunca han pertenecido en cosas malas. Y precisamente este régimen de excepción, si continúa, va a suspenderse todavía, porque eso es lo que implica el régimen de excepción, que se suspenda la garantía de la defensa de esas personas. Entonces, si continúa el régimen de excepción, como lo han expresado muchas veces los diputados de la Asamblea Legislativa, como lo ha expresado el presidente, que si continúa el régimen de excepción por mucho más tiempo, va a generar precisamente esto, que no se pueda dar la defensa adecuada para las personas. Bueno, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado este día en el Gato Podcast para dar a conocer esta situación que no solo está afectando a las familias del Bajo Lempa, sino también está afectando a muchísimas familias que están convencidas de que sus familiares son inocentes y que a pesar de que han presentado todos los documentos necesarios para mostrar sus arraigos, que son personas que no tienen ningún vínculo con las pandillas, no se les ha dado una pronta solución. Vamos. Sí, y yo quiero decir que el gobierno tiene que abrir su mente a la escucha. Vea, a la escucha de las víctimas. Si no se escucha, entonces las decisiones nunca van a ser acertadas. Vea, lo que las comunidades han hecho es precisamente eso. Y es lo que estamos haciendo, escucharles. Cuando nadie les escucha, entonces el Estado ha cerrado sus oídos. Vea, a la escucha, al clamor de los de abajo. Entonces, no es cierto que es un gobierno que viene para los empobrecidos, sino los revictimiza. Entonces, yo creo que esa es la claridad que nosotros tenemos. Y hemos escuchado a la gente, creemos en la inocencia, conocemos los casos y por eso les vamos a seguir acompañando. Muchísimas gracias, Salvador. Precisamente por eso les agradecemos a ustedes que nos acompañan siempre los viernes en el Gato Podcast para que escuchen también estos casos, que ustedes puedan ser ese ente que nos ayude también a mover de que existen personas que se las están llevando arbitrariamente y que no pertenecen a ninguna estructura criminal. Bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos y siempre a ustedes por estar con nosotros los viernes en el Gato Podcast. Nos encontramos en otro y muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el Gato Podcast de los viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.